Vamos a comenzar esta cuarta clase que vamos a dividir en dos grandes partes. Es casi dos clases en una, porque estrictamente vamos a ver dos temas, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con la cuestión del salario y las formas del trabajo en Marx. Y en la segunda parte del curso vamos a ver la cuestión de la acumulación del capital. Es decir, cómo el capital no solamente es una relación social puntual, sino que en su desenvolvimiento reproduce continuamente las relaciones sociales de explotación que hemos discutido hasta ahora acá en el curso. Bueno, vamos a ver entonces en esta primera parte la cuestión del salario, que en principio, casi a partir de las cuestiones que hemos discutido acá, uno diría, bueno, muy bien, hasta ahora hablamos del valor de cambio de la fuerza de trabajo, el valor de una mercancía, fuerza de trabajo. Ahora, ¿cómo se expresa esto en el mercado? ¿Cómo se expresa este valor de cambio de la fuerza de trabajo tal como él aparece en el mercado? Bueno, aparece como el precio. ¿Pero el precio de qué? ¿Aparece como el precio de la fuerza de trabajo? No. Aparece, se nos presenta como el precio del trabajo. ¿Por qué? Nosotros decíamos hasta ahora que había un valor de cambio de la fuerza de trabajo equivalente a, por ejemplo, 4 horas. Y de un modo general decíamos, bueno, esto equivaldría al salario. Pero ¿cómo se nos presenta el salario? Cuando estamos ante el intercambio mercantil de dinero por fuerza de trabajo. Si el valor de esta fuerza de trabajo fuera, por ejemplo, 100 pesos, y alguien fuera contratado por esta jornada laboral, que incluye, como habíamos visto, 4 horas de trabajo necesario y 4 horas de trabajo excedente, el capitalista que contrata esta fuerza laboral, ¿qué le dice al obrero? El jornal de hoy va a ser de 100 pesos. Cuando le dice el jornal de hoy, jornada, abarca al día de trabajo completo. Entonces, el salario se presenta en el intercambio de fuerza de trabajo por dinero como el pago de 100 pesos por 8 horas. Cualquiera de nosotros dice, mira, estoy trabajando por día. ¿Y cuánto te pagan por día? Bueno, me pagan 100 pesos. ¿Y cuánto trabajas? 8 horas. Como ustedes ven, en algo tan sencillo como el salario, el contenido de una relación social aparece encubierto, aparece mistificado. Creemos que nos pagan 100 pesos por 8 horas de trabajo, que sería el trabajo realmente materializado en la mercancía después de una jornada, pero ya estudiamos que el contenido de esta relación social implica que nos están pagando 100 pesos por solo 4 horas de trabajo. Entonces, el salario como forma monetaria del pago de la fuerza de trabajo implica
una mistificación. Es decir, se nos presenta como el precio del trabajo cuando en realidad no es más que el precio de la fuerza de trabajo. Si nos pagaran el precio del trabajo, nos estarían pagando el producido de las 8 horas. Sin embargo, nos pagan solamente de las 4 horas. Esto es me interesa detenerme un punto en esto que tiene que ver con el método de Marx. Porque en el Capital, Marx continuamente va de la forma al contenido y del contenido a la forma, de la apariencia a la esencia, y luego vuelve a la apariencia. Recordemos que esto nace como el simple intercambio de mercancías, luego nos enteramos que ese intercambio de mercancías en algún punto encierra la creación de un mayor valor, y entonces lo que se presentaba como un intercambio de equivalentes, luego en su relación esencial aparece una mercancía que efectivamente se intercambia por su valor, pero genera un valor mayor. Acá volvemos a la apariencia. Bueno, vamos a la forma del salario, es decir, a una forma que podemos encontrar todos los días en la apariencia, en la superficialidad de la economía capitalista. Y ahora que estudiamos el origen del plusvalor, podemos ver el carácter encubridor o mistificador de la forma salario. ¿Cuánto ganas por mes? Gano 25.000 pesos. ¿Y qué tenés? No, tengo de lunes a viernes 8 horas. Esta apariencia, al mismo tiempo, es la forma necesaria a través de la cual las relaciones sociales se tienen que manifestar. Porque si la sociedad capitalista se exhibiera como es, constituiría una suerte de incitación permanente a la rebelión social. Es decir, el régimen capitalista necesita mistificar, envolver, encubrir sus verdaderas determinaciones sociales para que éstas de alguna manera transcurran sin concitar a un enfrentamiento de clases sistemático e inmediato. Si la forma salario se desarrollara en su contenido, es decir, que un capitalista contrata a alguien y dice, mire, yo le voy a pagar el producido por usted durante 35 minutos. ¿Pero cómo? Si voy a trabajar 8 horas. Sí, pero en esos 35 minutos usted produce los valores necesarios para pagar su sueldo. Pero eso es indignante. Bueno, el contenido de la relación social necesariamente debe mistificarse y debe ocultarse como forma de hacer transcurrir las relaciones sociales capitalistas, que solo bajo, ¿no es cierto?, lo que Rosa Luxemburgo llamó el bisturí de la crítica de la economía política, de la economía capitalista, solo bajo ese bisturí puede develar, ¿no es cierto?, su verdadero contenido. Bueno, quería decir esta cuestión de método porque vamos a retomar este problema en la última clase del curso, ¿no es cierto?, en la clase del próximo lunes. Entonces, tenemos esta forma salario y esta mistificación que nos interesa señalar. Un segundo problema importante es que el salario tiene diferentes formas de retribución, a las cuales es necesario dedicarle un pequeño análisis. Esto Marx lo hace en el Capital, donde él diferencia en lo que llamaríamos el salario por tiempo y el salario por pieza.
Es decir, te pago por tanto trabajado o te pago por 8 horas, por 6 horas, por 12 horas, etc. ¿Qué tiene de interesante esta cuestión? El salario por tanto, ¿no es cierto?, el salario a destajo, y acá retomo algo que vimos en la clase pasada, es probablemente una forma más rudimentaria del pago de la fuerza de trabajo. Y se corresponde históricamente con una etapa en la cual el capitalista tenía pocos recursos para el control del proceso de trabajo. Por ejemplo, el trabajo domiciliario, que entre paréntesis todavía existe hoy. No es que el capitalismo es como capas, ¿no es cierto?, como las capas que se van acumulando en la corteza terrestre o en la corteza de un árbol. Hay formas sociales que genéricamente están superadas y sin embargo en alguna medida subsisten. Hoy todavía existe el trabajo domiciliario, pero el capitalista que encarga trabajo domiciliario no se puede quedar en la casa de una tejedora, de una costurera, mirando, ¿no es cierto?, cuánto es el tiempo de trabajo que dedica a su tarea. Entonces le dice, quiero 6 carteras, el producido te pago tanto por cartera, 30 pesos por cartera, 40 pesos por cartera. Corresponde a una forma más elemental de relación, ¿no es cierto?, entre el trabajador y el capitalista. El capitalismo empieza a reconocer y empieza a pagar la jornada laboral cuando logra un control más completo y más integral del proceso de trabajo. El pago por hora, el pago por tiempo, es un resultado de la organización fabril y de su mayor complejidad. Cuando aquella costurera, ¿no es cierto?, o aquella tejedora que estaba en su casa es integrada, ¿no es cierto?, al trabajo fabril, dice, bueno, ahora sigo haciendo las carteras. No, pará. Yo ahora te pago por 8 horas de trabajo y me hago cargo integralmente del proceso de producción en estas 8 horas. Si como resultado de baches en el proceso de producción o de la impericia del propio capitalista, ese trabajador se queda 2 horas mirando el techo, ya es un problema del capitalista. En general, naturalmente, eso no ocurre. Pero el capitalista le dice, vos entrás acá y salís a las 8 horas. Lo que ocurre en el medio es algo que organizo yo. Entonces, esa mayor complejidad en el control del proceso de trabajo es lo que permite, ¿no es cierto?, el trabajo horario. Anecdóticamente, la ficha, el marcado de ficha, surge con las disciplinas laborales de Frederick Taylor. En la última parte, ¿no es cierto?, del siglo XIX, es decir, cuando realmente se logra un disciplinamiento tan despótico del trabajo en la fábrica que el capitalista ya pasa a controlar todos los movimientos, todos los tiempos y se extiende ampliamente el trabajo por tiempo y con normas, ¿no es cierto?, cronometradas con tiempos muy establecidos, ¿no es cierto? Ahora, notablemente, y esto tiene que ver con algo que señalamos en la última parte de la clase pasada, el capitalismo ha retornado a formas salariales ligadas al destajismo. Es decir, a volver a pagar por tarea producida o como parte de las relaciones laborales precarias, ¿no es cierto? ¿Cuántos son contratados? Le dicen, mira, te voy a hacer un contrato por tarea realizada.
Bueno, todo esto tiene que ver con la declinación del capitalismo. Es decir, cuando hoy se nos paga por actividad realizada, por jornada efectivamente trabajada, y si no hay nada que hacer, te volvés a tu casa y armamos un banco de horas tratando, ¿no es cierto?, de hacer flexible el trabajo. Todas estas manifestaciones de trabajo flexible expresan un retroceso real, ¿no es cierto?, en la organización capitalista del proceso de trabajo, que es resultado de las crisis. Es decir, la fábrica, donde el tipo trabajaba 8 horas, fichaba y le daba para adelante, también estaba asociada a una economía capitalista que crecía en forma más o menos indefinida. Ahora, en una economía capitalista de crisis recurrentes, vuelven las formas más rudimentarias de pago del salario. Bueno, dicho esto, me interesa destacar otra cuestión que la dije en una clase pasada, pero varios me reclamaron que lo desenvolviera porque tal vez no había sido señalado con toda su extensión. Cuando Marx analiza la forma del salario, incorpora un elemento muy importante y superador de los economistas clásicos que se habían ocupado del problema del salario, y que tiene que ver con que él le imprimió a la categoría del salario una dimensión histórica y social, en oposición a la visión que compartían casi todos los economistas clásicos y que se relacionaba con lo que se conoció después en el tiempo como la ley de hierro o la ley de bronce del salario. ¿Qué era la ley de hierro o la ley de bronce del salario? La que reivindicaban Smith, Ricardo, y que está también muy emparentada a las famosas leyes de población que había redactado Malthus, ¿no es cierto? Malthus, el malthusianismo. La ley de hierro, la ley de bronce del salario, señalaba el carácter inflexible y rígido que debían tener los salarios bajo el capitalismo y que debían ser iguales al llamado mínimo de subsistencia. Es decir, fatalmente un trabajador estaba condenado a ganar lo estrictamente necesario para poder subsistir. Y el vínculo con las leyes de población es muy claro, porque el fundamento de la ley de hierro era el siguiente: si la clase obrera mejoraba su condición social, sus ingresos, su bienestar, iba a haber una tendencia a una mayor procreación en la familia obrera, a tener más hijos. Eso iba a llevar a que en el tiempo creciera la población obrera. Y al haber más obreros disponibles, iba a caer el salario. Es decir, iba a haber muchos brazos en oferta y entonces eso iba a llevar a que el salario cayera nuevamente al nivel de subsistencia y por lo tanto esa mejora que había experimentado la clase obrera iba a ser anulada por la propia, por el propio aumento vegetativo de la población obrera. A la inversa, si se le pagaba a los obreros por debajo de su subsistencia, esto iba a llevar, ¿no es cierto?, a una reducción de la población obrera, no iba a haber procreación, iba a haber inclusive una tasa de mortalidad mayor, y entonces cuando los obreros se escasearan, cada obrero se iba a hacer valer en función de un salario mayor y el salario iba a volver a subir al mínimo de subsistencia. Es decir, que el obrero estaba condenado
a un salario que equivaliera al mínimo de subsistencia. Bueno, este punto de vista no era inocente por parte de los antecesores de José Luis Espert y otros amigos. No era inocente. ¿Por qué? Porque la ley de hierro del salario tenía como consecuencia inmediata la esterilidad, la inutilidad de la acción colectiva de los trabajadores para defender el valor de su fuerza de trabajo. Es decir, que una huelga, una acción de lucha, es decir, cualquier iniciativa colectiva, que era lo que le decían los economistas clásicos. Ustedes pueden hacer una huelga, pueden luchar por un mayor salario. Lo que va a ocurrir es que eso va a dar lugar a una prosperidad mayor, esa prosperidad va a dar lugar a una población obrera mayor y el salario les va a volver a caer. Es inútil. Bueno, y en los textos, por ejemplo, en los textos de Adam Smith, hay referencias, podríamos decir, hasta de cierta simpatía al trabajador que busca organizarse y casi o de indulgencia hacia el trabajador que quiere organizarse, e inmediatamente un señalamiento relacionado a la inutilidad de esa organización. Bueno, Marx refuta la ley de hierro, la ley de bronce, señalando el carácter histórico y social del salario como valor de la fuerza de trabajo. No existe un salario medido fisiológicamente. El salario se relaciona con las conquistas materiales e incluso morales o culturales que una cierta clase obrera logró cosechar en una etapa histórica o en el ámbito, ¿no es cierto?, de la lucha de clases en un cierto país. Esto es lo que los estadísticos llaman la canasta familiar. Ustedes vieron que incluso cuando se construye la canasta familiar a veces se polemiza en el sentido que el cálculo de la canasta familiar debe renovarse cada tantos años, cada tanto tiempo, porque cambian sus componentes y cambia también, ¿no es cierto?, el contenido absoluto de las mercancías que integran esa canasta de acuerdo a la condición cultural, social, de conquistas obreras que una cierta clase trabajadora logra en un determinado momento del tiempo. Al imprimirle ese carácter histórico y social al salario, Marx, en oposición a lo que fueron estos economistas clásicos, fundamentó el papel de los sindicatos y de la acción colectiva de los trabajadores para la defensa del valor de su fuerza de trabajo. Es decir, que en esa acción colectiva los trabajadores podían lograr un valor mayor de la fuerza de trabajo, una reducción de la jornada laboral, un límite a la tentativa por intensificar el trabajo. Y este es un punto, digamos, como conquista teórica, que está presente en el Capital de Marx, es un punto muy importante esta dimensión de carácter histórico y social que Marx le dio a la categoría del salario. En este capitulito que estamos discutiendo, quiero incorporar un punto más que estrictamente fue desenvuelto por Marx, pero que no se integró, digamos, al cuerpo entero del Capital, que es la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Y es una cuestión que tiene mucha repercusión política a la hora de discutir, ¿no es cierto?, ciertas cuestiones actuales.
La noción de trabajo productivo y de trabajo improductivo también estaba presente en la economía política clásica, ya se había desenvuelto. En realidad, Adam Smith, nuevamente, había hecho una referencia, a una distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo en los siguientes términos. Él definía trabajo productivo a todo lo que era la producción de bienes tangibles, ¿no es cierto?, de productos físicos, y trabajo improductivo a lo que llamaríamos hoy la prestación de servicios, ¿no es cierto?, es decir, de cosas intangibles. Marx va a superar, ¿no es cierto?, esta visión como consecuencia del desarrollo de la teoría de la plusvalía, señalando lo siguiente. En una economía cuyo motor, cuya fuerza motriz es la creación de mayor valor, de plusvalor, es productivo todo trabajo que crea plusvalía, con independencia de su forma material, si es un producto, si es un servicio. Y el trabajo improductivo es aquel que no crea plusvalía, sino que en realidad consume la plusvalía o el mayor valor creado por otros trabajos sociales. La distinción con Adam Smith y los límites de la visión de Smith también tienen que ver con el tiempo, con el momento histórico. Porque estrictamente en la época de Adam Smith, los llamados trabajos o los servicios, los bienes no tangibles, estaban asociadas a formas sociales como, por ejemplo, la servidumbre personal, donde alguien finalmente gasta parte de un ingreso en contratar a alguien que presta un determinado servicio. Marx logra avisorar, sin embargo, una cuestión fundamental, que es la tendencia del capitalismo a transformar todas o la mayor parte de las formas del trabajo en trabajos productivos, es decir, en trabajos creadores de plusvalía. ¿Qué sería para Marx un trabajo productivo? Bueno, todo aquel que forma parte de un proceso de valorización del capital, con independencia de que sea un producto o sea un servicio. Por ejemplo, es trabajo productivo cualquiera que se haga en una fábrica donde salen autos, tuercas, telas, confecciones, etc. Pero también es trabajo productivo el que prestan los médicos y enfermeras en una clínica privada, porque hay un capitalista de la salud que obtiene plusvalía de los médicos y de las enfermeras, ¿no es cierto?, que están trabajando. ¿Y qué sería para Marx el trabajo no productivo? Bueno, las distintas formas de servicios personales, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien que contrata a una persona para el servicio doméstico, o un médico trabajando en forma independiente, que vende estrictamente su trabajo, es decir, no forma parte de un proceso de valorización del capital, o las distintas formas del empleo público. ¿Por qué el empleo público? Porque no forma parte de un proceso de valorización del capital. Es decir, el Estado cobra impuestos, se queda con una parte del salario de los trabajadores, con una parte de la plusvalía que los capitalistas obtuvieron en otras actividades y crea escuelas, crea hospitales que tienen la función social. Cuando digo función social no es en el sentido del bienestar social, sino la función, de acuerdo a estas relaciones sociales capitalistas, de que los obreros aprendan los rudimentos educativos para poder ser explotados
y eventualmente puedan ser atendidos en un hospital público para volver, ¿no es cierto?, a la tarea, para volver al trabajo. Fíjense que en este análisis de trabajo productivo y trabajo improductivo, no importa la forma material, el valor de uso, sino la relación social que está presente en él. Por ejemplo, en una escuela pública y en una escuela privada se pueden estar desenvolviendo tareas formalmente similares, pero en una, los docentes o si es un hospital, los trabajadores de la salud, son parte de un proceso de creación de plusvalía, y en el otro caso consumen a través del Estado y de los impuestos recaudados la plusvalía generada en otros ámbitos. ¿Cuál es la importancia de esta distinción? Que la tendencia del capital es a transformar a todo trabajo improductivo en trabajo productivo, es decir, a transformar todo trabajo que no crea plusvalía en un trabajo creador de plusvalía. Y esto explica la tendencia contemporánea a la privatización de la educación y de la salud. La educación pública, por ejemplo, constituye para el capital una suerte de lastre al cual, ¿no es cierto?, debió acceder como resultado, en parte, de la necesidad de la propia clase capitalista de tener educandos, y en parte por las luchas que la misma clase trabajadora libró por su derecho a ser educada. Pero el capital tiende a desprenderse de ese lastre, o pugna todo el tiempo para desprenderse de ese lastre y transformar a la educación en una actividad productora de plusvalía. Y creo que es interesante, ¿no es cierto?, ver este problema porque explica las tendencias contemporáneas en la educación, en la salud, y cuando una actividad es productora de plusvalía, altera completamente su propio proceso de trabajo. Es decir, lo que inicialmente aparece como una tarea que es exactamente idéntica, pero con una relación social diferente, cuando se altera la relación social, luego se altera la tarea. Tomemos el caso de la salud. En el hospital público, el médico tiene como norma racionadora de trabajo, norma limitadora del trabajo, bueno, el hacinamiento hospitalario, la cola en la puerta y todas las estrecheces, ¿no es cierto?, que naturalmente recibe el hospital público como parte de esta tendencia a reducirlo, a asfixiarlo. Incluso con esos límites, el médico del hospital público no está sometido a una norma de tiempo de trabajo. El médico de la clínica privada trabaja sobre la base de una norma de tiempo de trabajo socialmente necesario. Por ejemplo, 15 consultas por día, de 15 minutos cada una. Y su productividad y su trabajo excedente debe medirse sobre la base de una norma de tiempo de trabajo. Entonces, el servicio de salud, que en el caso del hospital público o de la escuela pública es un mero valor de uso, es algo que se presta con el propósito de educar o de sanar, pasa a ser un valor de cambio. Y el valor de uso es solo la cobertura de ese valor de cambio. Es decir, el servicio de salud produce plusvalía, pasa a ser una mercancía,
y su condición sanadora ya es solo la envoltura o la justificación o el pretexto para el desarrollo de un proceso de valorización. Entonces, en esa reflexión de Marx sobre trabajo productivo y trabajo improductivo, producida hace un siglo y medio, aparece esta previsión o este pronóstico sobre una tendencia muy fuerte del capitalismo contemporáneo, que es a transformar en actividades productoras de plusvalía a todas las formas del proceso de trabajo, desde el punto de vista de la producción general del plusvalor, social del plusvalor, es decir, vamos a ser más brutales. La policía, ¿no es cierto?, como otra forma de trabajo improductivo, también juega un papel en el proceso general de reproducción de las relaciones sociales y de producción de plusvalía, cuando reprime una huelga, amenaza, ¿no es cierto?, y otro tipo de cuestiones. Y ocurre, digamos, en otros términos también la cuestión de la educación o la salud, en la medida que, digamos, el Estado asume la tarea, ¿no es cierto?, de la reproducción y de la capacitación de la clase obrera. Ahora, ocurre lo siguiente. Esto apareció muy claramente durante lo que podríamos llamar toda la etapa histórica del capitalismo en ascenso. Para tomar a la Argentina, la etapa del capitalismo en ascenso en este punto estaría asociada a los esfuerzos de la clase dirigente argentina por la escuela laica, libre, gratuita, ¿no es cierto? Es decir, todo el periodo de expansión de la educación pública. Ahora, ¿cómo se vive esto hoy? Se vive un poco como, es decir, la burguesía creó, ¿no es cierto?, estas estructuras que dependen del presupuesto público, de los impuestos, como vos bien decías, y hoy asiste, molesta a su propia creación. Porque ocurre lo siguiente: los que se educan, la propia burguesía no tiene condiciones para emplearlos. Entonces dice, aporto impuestos para un sistema educativo que educa a quien después no voy a poder explotar. Esto es un aspecto. Segunda cuestión. Sobran automóviles, sobran tejidos, sobran, es decir, el capitalismo se caracteriza por cuestiones que vamos a ver seguramente en la próxima clase, por un exceso de producción en muchas de las ramas que desenvolvió a lo largo, ¿no es cierto?, de todo un periodo histórico. Entonces tiene una necesidad de incursionar en otras ramas para obtener los beneficios que no obtiene en las ramas que ya explotó. Entonces dice lo siguiente: tenemos una educación pública que produce alumnos en exceso. Y al mismo tiempo, esa educación, si fuera privada, sería una fuente de plusvalor. Y entonces viene la tendencia a la privatización. Es decir, el cuadro que vos planteás se corresponde con lo que yo te diría la etapa de ascenso del capitalismo, donde nadie hubiera cuestionado la necesidad de un sistema de educación pública. En esta etapa aparece, ¿no es cierto?, esta cuestión de que el capitalismo no puede ocupar a los explotados que educa, y en ese cuadro aparece la ambición de transformar a la educación en un filón rentable, o a la salud en un filón rentable. Dicho esto, toda privatización plantea luego una crisis interior
en la clase capitalista. Plantea una crisis, porque ocurre lo siguiente, la crisis es entre el capitalista que logra entrar al servicio público y el que no logra entrar y de alguna manera u otra lo empieza a padecer. Es decir, hay un capitalista que entra en el negocio de la educación privada, ¿no es cierto? O en el de la salud privada, y obtiene un beneficio. Hay otro que no entra y dice lo siguiente: ayer vino un obrero y me vino a pedir aumento porque ahora resulta que en el barrio no hay jardines públicos, se acabó la vacante de jardines y tiene que mandar al pibe al jardín privado. Y me pide un aumento porque tiene que mandar al chico a la escuela privada. Entonces, para algunos capitalistas, la privatización de la educación y la salud aparece como el filón de negocios. Otros lo padecen porque se crea la presión en torno de que el salario tiene que recuperar estos nuevos costos. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, esto finalmente se resuelve. El capitalista trata de absorberlo, de resolverlo, tratando de descargar a través del sistema impositivo el financiamiento de la educación y de la salud por parte de los propios trabajadores. Y esto ocurre con las obras sociales y el sistema médico. Y, naturalmente, tratando de que en el valor de la fuerza de trabajo, si hay educación privada, lo trate de absorber, ¿no es cierto?, el propio trabajador. Pero bueno, esto en relación a la pregunta, si quiere paramos 10 minutos y retomamos. Sí. Sí. Bueno, el músico vive esta disyuntiva entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Si él va a tocar un boliche y arregla con el dueño del boliche, con la productora, ¿no es cierto?, el llamado cachet, ¿no es cierto?, por su actividad, él está vendiendo su trabajo, todavía hay su trabajo, que es producir música, tocar un instrumento durante un determinado periodo. Ahora, él puede trabajar para un teatro, puede trabajar, por ejemplo, puede ser contratado para una obra musical donde le dicen lo siguiente: vas a cobrar un salario durante 3 meses y se te va a pagar un salario por, ¿no es cierto?, 2 horas diarias que vas a tener que tocar en el foso de la comedia musical. Y él dice, bueno, pero ¿y cuando se llene el teatro, me vas a dar algo más? No, viejo. Cuando el teatro esté lleno, vas a cobrar 1.000 pesos. Y cuando el teatro esté vacío, vas a cobrar 1.000 pesos. Es decir, ahí está comprando tu fuerza laboral. Estrictamente. Hoy, y ahí también tenemos un fenómeno que tiene que ver con la decadencia, muchos músicos quisieran ser explotados a través del método capitalista clásico y sin embargo tienen que salir a vender su trabajo en forma independiente en condiciones absolutamente penosas. Mira, tratemos de extender el tema, digamos, tomémoslo de la economía popular, pero pensemos en cualquier forma de trabajo cooperativo o en un trabajo artesanal o en una cooperativa de artesanos. Es decir, son formas de organización social que escapan puntualmente o particularmente de las relaciones capital-fuerza de trabajo. Aunque se sustraen particularmente de esas relaciones, no se pueden sustraer a la hora del mercado. Es decir, son formas
de organización de la producción que no generan puntualmente plusvalor, pero a la hora de llevar sus mercancías al mercado, ingresan en lo que diríamos las generales de la ley. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Un emprendimiento cooperativo seguramente tiene un rendimiento productivo, una productividad inferior al de una gran empresa capitalista, que haga lo mismo. Entonces, cuando lleva su mercancía al mercado, se da cuenta que invirtió tiempo de trabajo socialmente necesario superior a la de la gran empresa, a la de la gran fábrica. Ahora, ese tiempo de trabajo que invirtió es el que necesitaba para pagarle un sueldo que no sería un sueldo, porque son cooperativistas, un ingreso a sus participantes que le permita vivir, que le permita, ¿no es cierto?, supongamos, tener algo similar a una canasta familiar. Cuando ven que tienen que vender su mercancía a un precio inferior, tienen que, por lo tanto, bajar el ingreso de sus cooperativistas y a lo mejor colocarse por debajo de la subsistencia. Entonces, pensado el problema a escala de toda la economía capitalista, la gran empresa capitalista subexplota o se queda con una parte del trabajo producido por el emprendimiento supuestamente independiente. Esa es la realidad, es decir, pensar que porque yo genero una forma de organización social particular, diferente a la de las relaciones sociales capitalistas, pero participo de todas maneras del mercado capitalista, bueno, es una ilusión, es decir, no tiene cabida. Este es el límite de los emprendimientos cooperativos, de las empresas recuperadas. No pueden competir, no tienen condición, porque, bueno, ahora vamos a ver parte de este problema que tiene que ver con las leyes de la acumulación capitalista. Hay una suerte de autoexplotación, pero el término autoexplotación es limitado porque la explotación siempre es en relación a dos sujetos sociales diferentes. Y en realidad es explotado por la economía capitalista considerada en su conjunto. Bueno, lo que vamos a ver ahora, justamente podríamos decir que si hasta ahora vimos la foto de la economía capitalista, de la ley del valor, de la cuestión de la explotación del capital a la fuerza de trabajo, ahora vamos a tratar de ver la película. ¿Qué quiere decir esto? Esto que nosotros vimos acá, la producción de plusvalía, es, además de producción de plusvalía, la reproducción en el tiempo de las relaciones sociales que permiten producir plusvalía. Es decir, el proceso de producción capitalista no solamente es un proceso de apropiación de trabajo no retribuido, sino que en esa apropiación permite que en el tiempo se reproduzca la relación social que ha permitido esa apropiación de plusvalía. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo sencillo. Nosotros antes hicimos una cuenta de lo que sería, ¿no es cierto?, un cierto proceso de valorización con consumo de materias primas, consumo de medios de producción, de fuerza de trabajo. ¿Recuerdan cómo se llamaba la parte del capital que solo transfiere valor y que no lo crea? Capital constante. Y la parte del capital que crea valor, que produce plusvalía,
que varía, capital variable. Bueno, vamos a volver a esos términos y vamos a cuantificar en unidades que podemos considerar que sean monetarias o que representen horas de trabajo. A los efectos de lo que vamos a analizar, no importa acá la distinción, pero supongamos que estamos hablando de unidades monetarias. Vamos a pensar en aquel capitalista que tenía 4 horas de medio de producción, 4 horas de fuerza de trabajo. Y vamos a expresar ahora esa cuenta en ciertas unidades. Vamos a suponer que la inversión en capital constante, la inversión inicial en capital constante, perdón, estaba poniendo otro ejemplo. Vamos a pensar en una inversión de capital constante de 8.000 unidades, de una inversión en capital variable, o sea, en pago de sueldos, de 2.000. Vamos a pensar que la relación de explotación, la tasa de plusvalía, la cuota de plusvalía sea del 100%. Es decir, que por cada peso pagado de salario, el trabajador genera 1 peso de plusvalía. ¿Cuánto sería la plusvalía generada? 2.000. Y esto nos da un valor de 12.000. Nada de esto difiere de lo que vimos hasta ahora. Pero ahora lo que vamos a discutir es cómo se reproduce esta relación en el tiempo. Y vamos a pensar lo siguiente. El capitalista vende los 12.000, vende las mercancías por 12.000 y por lo tanto vuelve a tener 12.000, por ejemplo, 12.000 pesos. Si vende mercancías por 12.000 pesos y tiene 12.000 pesos. Vamos a pensar lo siguiente, en esta primera variante que vamos a considerar. Él repone el consumo de capital del periodo anterior. Entonces, con estos 12.000 pesos, vuelve a invertir 8.000 en materias primas, en consumo de medios de producción, vuelve a pagar salarios por 2.000 y vuelve a generar un plusvalor de 2.000. Ahora bien, vendió por 12.000. ¿Cuánto invirtió en el nuevo proceso? 10. ¿Qué pasó con los otros 2.000? Los consumió, los gastó, se los patinó. Y finalmente por algo hizo todo esto. Se fue a Europa, se compró una lancha, es decir, utilizó los 2.000 para su dispendio personal. Y por lo tanto, uno puede hacer la cuenta, ¿no es cierto? Estos 12.000 8.000 de capital constante, 2.000 de... Y esto que se utilizó en el consumo, lo utilizó el capitalista para su propio consumo. En el segundo año vuelve a tener 12.000 y supongamos que hace lo mismo, vuelve a invertir 8.000, 2.000 en capital variable,
se vuelve a comer 2.000, en el otro año vuelve a consumir los 2.000 en su dispendio personal, pero vuelve a producir 2.000 de plusvalía y vuelve a tener 12.000. Y nuevamente vuelve a hacer lo mismo. Todo esto parece terriblemente aburrido y uno dice, ¿para qué me gasté en poner 5 veces lo mismo? En el primer año había 8.000 de capital constante, 2.000 de capital variable, 2.000 de plusvalía. Y en el quinto año, 8.000 de capital constante, 2.000 de capital variable, 2.000 de plusvalía. Y uno dice, lo que tiene en el primer año es lo mismo que tiene en el quinto año. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Estos 10.000 del quinto periodo no son estos 10.000 de acá. De estos 10.000 no queda ni un peso, ni un gramo. Estos 10.000 son enteramente plusvalía arrancada a lo largo de los 5 años. Uno dice, ¿cómo entender esto? ¿Dónde están estos 10.000? Se los morfó el capitalista. Dijimos antes que consumían 2.000 por año para su uso personal. Él consumió 2.000 por año para su uso personal y en el quinto año tiene 10.000 de capital. Estos 10.000 de capital son 10.000 unidades de valor arrancadas a la clase obrera a lo largo de los 5 años. Es decir, que en el quinto año, lo que se presenta como capital, lo que el capitalista diría, yo puse esto para que esto funcione, uno le podría contestar, vos no pusiste nada. Tus 10.000 del quinto año es sudor, esfuerzo y sangre arrancada a los obreros en los 5 años anteriores. Es plusvalía acumulada. Entonces, el capital, nuevamente volvemos al problema de esencia y apariencia, ¿no es cierto? Lo que se presenta como una fuerza exterior al proceso productivo y al propio obrero es en realidad plusvalía acumulada, trabajo no retribuido. Es decir, que los salarios de los obreros empleados el quinto año se pagan con el trabajo de los propios obreros de los años anteriores. Y entonces, en este ejemplo, que Marx llamó la reproducción simple del capital. ¿Por qué simple? Porque acá no se acumula nada. Él consume todo lo que gana y repone el capital consumido. Pero en esta situación de reposición del capital consumido, sin embargo, se cae abajo uno de los grandes mitos que la propia sociedad y la economía capitalista ha construido respecto del capital. Es decir, el capital como una fuerza misteriosa, mágica, capaz de poner en marcha
a la sociedad y a la fuerza de trabajo. En realidad el capital no es más que trabajo no retribuido que acciona y que compra la fuerza laboral que será productora de nuevo trabajo no retribuido. El lenguaje de la propia sociedad capitalista da cuenta de este fetichismo del capital. Por ejemplo, leemos en un diario: la empresa tal instaló una fábrica en Zárate y va a dar trabajo a 500 obreros. ¿No es cierto? Es decir, el capital aparece, ¿no es cierto?, con la propiedad autónoma e independiente de dar trabajo. En realidad, ese capital que va a ser invertido para contratar a 500 obreros es trabajo pasado, no pagado, acumulado por un capitalista, y por lo tanto el obrero es empleado por su propio trabajo pasado. Bueno, naturalmente, esto que vimos acá, y que Marx llamó de reproducción simple, no refleja la realidad del proceso de reproducción del capital. ¿Por qué motivo? Porque el capitalista estrictamente, acá que veíamos, ¿no es cierto?, que retira la plusvalía y se la consume, se la come, si un capitalista actuara del modo como estamos viendo acá, indudablemente iría a la quiebra. Y hay capitalistas que actúan así y van a la quiebra. ¿No? Vieron que uno escucha y se lo siente: nunca invirtió, nunca compró una máquina nueva, se gastaba toda la plata en festichola, y finalmente otro que sí, que invirtió y todo lo demás, logró renovarse, redujo el tiempo de trabajo medio para producir y lo fundió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la norma de la reproducción del capital? Que el capital, preferentemente, decisivamente, la plusvalía, se destina a la reproducción ampliada de las relaciones sociales capitalistas, es decir, a un proceso de producción de plusvalía a escala mayor. Por ejemplo, podríamos decir que el capitalista retira solo 1.000 para su sustento, para sus gastos, y los otros 1.000 los reinvierte en partes iguales en comprar más máquinas, más materias primas y contratar más trabajadores. Entonces, en ese caso, tendríamos 8.000, 2.000, 12.000, tendríamos 8.000 de capital constante, de reponer el viejo capital constante, 2.000 para reponer el viejo capital variable, solo 1.000 para el consumo de los capitalistas y los otros 1.000 para invertir más en capital constante y más en capital variable. Entonces, en ese caso, si invirtiera en partes iguales, tendríamos en el segundo año 8.500 y 2.500. O sea, de los 2.000 invirtió 1.000, de los cuales 500 en capital constante y 500 en capital variable. Si suponemos que la relación de explotación sigue siendo 1 a 1, esto va a generar una plusvalía de 2.500 y
un nuevo valor de 13.500. Si en el nuevo año va a mantener la misma tesitura, retira 1.000 para su consumo y le quedan 1.500 para invertir. Y puede invertir 750 ¿no es cierto?, que se agregan a los 8.500, ¿no es cierto?, que ya se recuperan. ¿Cómo? 9.250, 3.250, y de plusvalía 3.250. Y esto daría 15.750. Bueno, no es necesario que sigamos haciendo el ejemplo, pero ustedes ven que a través de la reproducción ampliada del capital, la inversión inicial rápidamente, ¿no es cierto?, en apenas 2 años, ya supera el 50% del capital inicialmente invertido. Acá aparece una cuestión interesante que les quiero destacar, que es la siguiente. En el primer año, la relación entre lo que el capitalista se come y lo que invierte es de 1 a 1. Consume para sí, para su sustento, 1.000 e invierte 1.000. En el tercer año, suponiendo que sigue consumiendo 1.000, lo cual es una suposición razonable, porque todo consumo personal tiene un límite. Es razonable pensar que el consumo del capitalista, bien que sea alto, se mantenga en el tiempo. Pero consume 1.000 e invierte 2.250. ¿Cómo? La plusvalía es mayor porque proviene de un capital mayor. Es decir, se amplía la escala de producción de plusvalía. Lo que es interesante acá, si uno siguiera haciendo esto y siguiera suponiendo que el consumo del capitalista es de 1.000, llegaría a un punto donde, por ejemplo, tendríamos 9.000 para invertir en el periodo siguiente y el consumo del capitalista seguiría siendo 1.000. Esto demuestra 2 cosas. Primero, desmiente uno de los mitos con los cuales se construyó la economía burguesa, que fundamentaba la existencia del capital en la austeridad del capitalista. Es decir, que el capitalista se priva, ¿no es cierto?, de un determinado nivel de consumo. El capitalista consume todo lo que quiere, pero el proceso de acumulación del capital le permite ampliar la escala de su acumulación. La segunda cuestión importante es la siguiente. La acumulación de capital, la reproducción ampliada del capital, se da con independencia, hasta cierto punto, de las necesidades personales del capitalista. Si uno toma el caso de acá, este caso ya, de 3.250 el consumo personal es solo 1.000. La inversión es 2.250. Si siguiéramos con esto, como decíamos antes, en un momento tendría 9.000 de inversión y 1.000 de consumo. Es decir, que la lógica de la acumulación capitalista sigue un proceso objetivo que supera al propio capitalista en su individualidad. ¿Y por qué tiene que invertir? ¿Por qué tiene que ampliar la escala de la acumulación? Por lo que señalamos antes. Si no compra nueva maquinaria,
si no amplía su producción, es desplazado por otro capitalista. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estaría condenado a desaparecer. ¿Cuáles son las conclusiones que nos interesa, ¿no es cierto?, destacar de esto? Pensemos en el inicio del curso, cuando comenzamos, ¿no es cierto?, a discutir. ¿Qué teníamos? Esa sociedad mercantil simple, donde diversos productores llevaban su mercancía, ¿no es cierto?, al mercado, la intercambiaban por otra, luego la intercambiaban por dinero, y en esa sociedad mercantil simple de productores independientes, artesanos, cada cual, ¿no es cierto?, propietario de su propia mercancía, hay un derecho de propiedad que está fundado en el trabajo propio. Es decir, yo soy el dueño de esta mercancía, soy el dueño de esta mercancía porque efectivamente la produje yo, con mis medios de producción, con mis instrumentos de trabajo. A través de la acumulación del capital, esa ley se invierte. Y lo que tenemos es un derecho de propiedad fundado en el trabajo ajeno. En su desarrollo como régimen social, el capitalismo invierte, da vuelta la ley fundamental de la economía mercantil. Es decir, el derecho fundado en el trabajo propio se trastoca y se invierte en un derecho fundado en el trabajo ajeno. Es decir, la acumulación de capital y la mayor riqueza social es el resultado de la sucesiva apropiación del trabajo no retribuido producido, ¿no es cierto?, por la fuerza de trabajo. Entonces, ¿cómo se da esta inversión, este trastocamiento? En primer lugar, en la propia operación de compra de fuerza de trabajo. Porque la fuerza de trabajo ya no es comprada por un elemento y por un productor externo a ella, sino que la fuerza de trabajo es comprada con el propio trabajo no retribuido que ella generó en periodos anteriores. Y en segundo lugar, y después de ser comprada, esa fuerza de trabajo está obligada a violar el intercambio de equivalentes y las leyes del intercambio mercantil porque debe producir un valor mayor al que ella misma creó. Entonces tenemos esta reflexión que es tan importante, ¿no es cierto?, que es la inversión, el trastocamiento entre el derecho a la apropiación del trabajo propio, convertido ahora en el derecho a la apropiación de trabajo, en el derecho a la apropiación, ¿no es cierto?, de trabajo ajeno. Y entonces, la consecuencia de la propia ley del valor, fundada en el intercambio de productos del trabajo de acuerdo al trabajo contenido en ellas, se convierte en su negación. Es decir, es el intercambio y el derecho a la apropiación de trabajo ajeno en torno de una mercancía capaz de producir un valor mayor al que ella misma creó.
Cuando tenemos esto y este proceso de acumulación de capital, hay dos cuestiones o dos precondiciones que tenemos que tener en claro y que están asociadas, ¿no es cierto?, a este proceso de acumulación del capital. En primer lugar, acá vimos cómo se ampliaba la fuerza laboral, es decir, cómo se invertían de 2.000 a 2.500, de 2.500 a 3.250. Para que esto ocurra, tiene que haber una condición. Tiene que haber fuerza laboral disponible, brazos ociosos dispuestos a ser empleados por el nuevo capital invertido. Tiene que haber una reserva de fuerza laboral. Y esto es lo que Marx llamó el ejército de reserva de desocupados. Es decir, una masa de fuerza laboral desempleada dispuesta a ser ocupada cuando el capital amplía la escala de su acumulación. Bueno, este ejército de reserva se constituyó y se constituye en la sociedad capitalista como resultado, ¿no es cierto?, de los flujos y de los reflujos de la propia acumulación de capital. ¿Por qué? Porque la economía capitalista todo el tiempo está destruyendo las formas de producción precapitalistas. Por ejemplo, una es el llamado trabajo improductivo, el trabajo personal, la producción individual. Entonces, productores expropiados, fundidos, quebrados, deben ofrecer, ya no pueden llevar una mercancía al mercado, tienen que ofrecer su fuerza laboral. Luego, cuando esa masa es incorporada al mercado de fuerza laboral, aparece otro elemento que explica, ¿no es cierto?, de qué modo se forma el ejército de desocupados, que es la tendencia del capital a reemplazar relativamente el capital empleado en fuerza de trabajo por el capital empleado en máquinas. Cuando digo reemplazarlo relativamente, es que puede haber más obreros ocupados, pero como el capital está interesado en extraer la mayor productividad de cada obrero, necesita crecientemente invertir en máquinas, en tecnología, en nuevos instrumentos de trabajo. Esto quiere decir que la relación entre el capital constante y el capital variable tiende a crecer. Marx llamaba a esta relación composición orgánica del capital. Es decir, la cantidad de medios técnicos empleados por cada trabajador crece como resultado de la competencia capitalista. Entonces, muchos trabajadores ocupados en la industria luego son despedidos cuando crece la relación entre máquinas y trabajadores. Como ya no pueden volver a la producción independiente, porque perdieron sus instrumentos de trabajo, su tierra o lo que fuera, deben permanecer ociosos sin ningún ingreso hasta que otro capitalista
¿no es cierto?, los resuelva contratar. Ese ejército de reserva le permite a la clase capitalista expandir la escala de su acumulación de capital sin tener que elevar el salario, el valor de la fuerza de trabajo. Si todos los obreros estuvieran ocupados todo el tiempo, la acumulación del capital tendría que estar acompañada por el pago de salarios cada vez mayores. La existencia de un ejército de reserva permite, en cambio, que esa masa disponible se emplee, ¿no es cierto?, al salario que repone el valor de la fuerza de trabajo en un determinado momento histórico. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta estructura permite ver, ¿no es cierto?, en qué condiciones y cuál es la tendencia de la acumulación del capital. La formación de un polo de riqueza social creciente, es decir, el capital que amplía la escala de su acumulación, y luego la existencia de un polo de miseria integrado por los que venden su fuerza de trabajo en las condiciones, ¿no es cierto?, que aseguren la reproducción de las relaciones de explotación y en muchas circunstancias sin ni siquiera esa condición, porque el proceso de acumulación y de concentración del capital obliga a una parte de la clase obrera a permanecer ociosa y sin ningún ingreso como reservorio de los capitalistas, ¿no es cierto?, que llevan adelante la acumulación. Dicho todo esto, Marx en el Capital busca refutar o busca destruir el último argumento que la clase capitalista esgrime para fundar lo que sería su derecho al plusvalor, que podríamos resumir de la siguiente manera. El capitalista diría, bueno, muy bien, te admito, es cierto. Compré fuerza de trabajo por 2.000, me quedé con el trabajo no retribuido, con ese trabajo no retribuido pude ampliar la escala de acumulación el año siguiente y bueno, me llené de plata. Todo bien. Pero ¿quién puso los 10.000 iniciales? ¿De dónde salieron? Los puse yo. Los puse yo, vienen de mi esfuerzo, los junté, ahorré, durante muchos años dejé de consumir lo que quería consumir y tuve mi premio. Acá aparece, ¿no es cierto?, uno de los clásicos mitos de la economía burguesa, el premio a la frugalidad, a la austeridad, ¿no es cierto?, al ahorro inicial del capital. Bueno, Marx refuta este planteo en el Capital porque señala lo siguiente: el capital inicial en la historia del capitalismo es el resultado del saqueo y del robo. No es de ninguna frugalidad, ni de ningún ahorro, ni de nada que se parezca. Y entonces desarrolla lo que él llamó la acumulación originaria del capital, que es un largo proceso histórico caracterizado, entre otras cuestiones, por la expropiación y expulsión de la población campesina de sus tierras, la formación con esos campesinos expulsados de un primer ejército disponible de fuerza laboral, al cual hubo que disciplinar con las famosas leyes de vagancia. Es decir, la formación coercitiva de los primeros contingentes de lo que luego sería la clase obrera. Y del otro lado, la primera acumulación de riqueza social bajo la forma de metales preciosos, materias primas, que se llevó adelante con la conquista colonial
y con otros medios económicos como por ejemplo la usura y algo muy gracioso de leer en ese capítulo del Capital, que es la deuda pública. Justamente, ¿no es cierto?, aquellos estados e imperios que tenían que llevar adelante la conquista colonial, los grandes poseedores de capital comercial dinerario le prestaban dinero, recibían títulos de la deuda pública que tenían rendimientos usurarios, y ese proceso de usura contra el propio Estado explica también la formación de los grandes capitales monetarios que en un momento fueron arrojados a la compra de fuerza de trabajo, a la apropiación de plusvalía. Pero la importancia de este capítulo relacionado con la acumulación originaria del capital es que rompe el mito del capital inicial como un premio al ahorro, sino que fue el resultado de un largo proceso de saqueo. En este punto, Marx trata de trazar un balance histórico del propio régimen social capitalista. Y en ese balance histórico marca su naturaleza contradictoria. El hambre de plusvalía, la competencia entre capitalistas, la lucha por la apropiación de trabajo no retribuido, da lugar a un régimen caracterizado por la socialización extrema del proceso de trabajo, es decir, la interconexión y la articulación entre los trabajos de los distintos individuos de un modo que nunca la sociedad humana había conocido, da lugar a una concentración de medios de producción también absolutamente inédita, ¿no es cierto?, en la historia humana, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, y como contracara de este proceso, una historia de saqueo, de confiscación y de privaciones sobre la mayoría que solo puede vender su fuerza de trabajo, que tampoco la humanidad había conocido, ¿no es cierto?, en un periodo previo. Entonces Marx en este punto señala lo siguiente: el capitalismo ha dejado las premisas en términos de aumento de rendimiento del trabajo, de socialización del proceso de trabajo, de concentración de sus recursos, que permite volver a reencontrar al trabajo con la sociedad en base a premisas materiales muy superiores a las de las sociedades que precedieron al capitalismo. Lo que resta, de alguna manera señala Marx, es suprimir el carácter privado de la apropiación del proceso de trabajo, que dado este nivel de concentración y de centralización, es una tarea histórica mucho más sencilla que el tortuoso proceso de siglos que condujo a la separación de los productores de los medios de producción y a la sociedad fundada en la producción de plusvalía. Este es el gran balance que él extrae de todo este proceso histórico y que lo remata con su famosa conclusión de que es hora de que los expropiadores, es decir, los que transformaron la propiedad fundada en el trabajo propio en la propiedad fundada en el trabajo ajeno, es hora y se han creado las premisas materiales para que los expropiadores sean expropiados. Bueno, con esto paramos acá. Preguntas para ubicar, digamos, lo que hemos visto en estas 4 clases. Prácticamente hemos desarrollado todos los contenidos del tomo 1 del Capital. En la clase final, la clase del lunes,
vamos a ver el aspecto más importante del tomo 3 del Capital, que hace a la conclusión de la obra de Marx y que tiene que ver con la tendencia del capitalismo al derrumbe. Es decir, de qué modo las leyes de la acumulación capitalista conducen a la propia disolución de las relaciones sociales sobre las cuales ella se funda. Marx mantiene inalterada acá la tasa de plusvalía porque esencialmente el análisis no se altera si le incorporáramos, por ejemplo, un aumento en la tasa de plusvalía. No se alteraría y de alguna manera deja constante la tasa de plusvalía para hacer variar los otros factores. Nosotros el crecimiento del capital constante, el crecimiento del capital variable. En la clase que viene vamos a ver eso. ¿Qué pasa cuando aumenta la tasa de plusvalía? Marx se mete en ese problema y luego también muestra los límites que tiene esa cuestión. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. No, ocurre lo siguiente. Dos cosas sobre tu pregunta. Primero, el obrero que sigue trabajando genera una plusvalía mayor. Es decir, la extracción de plusvalía a cada uno de los trabajadores ocupados es mayor. Luego, la tendencia al reemplazo de trabajadores por máquinas tiene que ser contrabalanceada con la tendencia general a la acumulación de capital. Es decir, se crean fábricas con nuevas tecnologías que emplean menos obreros, pero al mismo tiempo se crean muchas fábricas o muchas actividades. Es decir, el capital necesita reproducirse y ser invertido. Se despiden trabajadores en una fábrica, pero se ocupan en un shopping. Se abre el filón de la educación privada. Es decir, el capital está obligado a proletarizar y a emplear siempre a un contingente creciente de trabajadores. Si vos analizás, aunque parece que no, si uno considera la economía capitalista actual, nunca hubo tantos asalariados como existen hoy en la historia. Cuando incorporás la economía china, la del sudeste asiático y la de todos los países donde predomina el trabajo asalariado. Esa es la realidad. Es decir, la acumulación de capital tiene dos tendencias que son contradictorias. Una es a reemplazar trabajadores por máquinas. La otra es a ocupar una mayor cantidad de trabajadores, incluso bajo la nueva modalidad tecnológica. Es decir, en un shopping, en un supermercado, el trabajador es más productivo que lo que era en un almacén. Entonces, muchos almacenes cerraron o en un supermercado despidieron gente, pero luego se ampliaron supermercados porque los supermercados se ampliaron a costa del almacén. Es decir, son dos tendencias contradictorias. Pensar que la única tendencia de la economía capitalista es a suprimir trabajadores por máquinas es ir contra la ley general de la acumulación del capital. El capital necesita absorber nuevos sectores donde pueda producir plusvalía, todo el tiempo. No, ocurre lo siguiente. El caso, ¿no es cierto?, el caso de la robotización. Cualquier forma de robotización exige en algún momento una cuota de trabajo humano y las fábricas que incorporan robots, máquinas, herramientas ultra sofisticadas, tienen trabajadores que al menos tienen que controlar las fallas eventuales que se pueden producir en una máquina de ese tipo.
Si eso mismo fuera sustituido, habría que ver qué ocurre con los que han producido esas máquinas. Las han ideado, las han concebido. Es decir, el trabajo humano está siempre presente en el proceso de trabajo, aunque se construya, digamos, la ficción de que no lo está. Lo que sí es cierto, que esto aumenta enormemente la tasa de plusvalía, es decir, en un lugar donde hay un solo obrero, bueno, la dosis de plusvalía, ¿no es cierto?, extraída es inmensa. En la clase que viene, de todas maneras, vamos a ver qué tipo de contradicciones plantea esta cuestión, porque es cierto que si el trabajo productor de plusvalía es extremadamente reemplazado por el trabajo que solo transfiere valor, que no crea valor, entonces tenemos un problema. Pero de eso nos vamos a ocupar estrictamente, ¿no es cierto?, en la clase que viene. Lo que vos preguntabas del consumo, bueno, hace un debate que excede, ¿no es cierto?, totalmente que excede totalmente este curso, porque efectivamente esto tiene que ser consumido. Marx toca este tema en un lugar que no vamos a ver, que es en el tomo 2 del Capital. ¿Por qué motivo? Porque existían pensadores, inclusive vinculados al socialismo, que señalaban lo siguiente: si la tendencia del capital es ampliar la escala de su acumulación y producir cada vez, ¿no es cierto?, una dosis mayor de mercancía, y al mismo tiempo reduce la participación del consumidor por excelencia, que es el obrero, en la producción social, entonces la sociedad capitalista no puede vender lo que produce y está condenada, ¿no es cierto?, a la crisis. Marx se metió en este problema y lo matizó en el siguiente sentido. En realidad la economía capitalista produce muchas cosas. Produce mercancías, bienes para los trabajadores, pero también produce mercancías para los capitalistas. Por ejemplo, de esta producción incremental puede haber muchas máquinas. Y lo que uno piensa que nadie puede consumir, los consumen los capitalistas comprando máquinas. Entonces Marx dice en esto: ojo, que la economía capitalista encuentra los medios para poder lograr que producción se reencuentre con consumo. Sin embargo, en última instancia, estas posibilidades de diversificar la producción y lograr que una parte de la producción sea consumida por los propios capitalistas, en última instancia termina potenciando el abismo entre producción y consumo. Porque finalmente, si vos producís máquinas más eficientes, más modernas, en algún momento eso va a llevar a que produzcas medios de consumo en mayor cantidad todavía. Entonces Marx en este punto dice: el capitalismo resuelve la contradicción entre producción y consumo a costa de potenciar ese abismo en términos futuros. Y es un problema que ha generado polémica de décadas entre autores marxistas y que, digamos, no lo podemos tocar acá, pero podemos, ¿no es cierto?, dejarlo en ese punto. ¿Había otra pregunta más? No, el tema de la sociedad comunista. No, ocurre lo siguiente. Lo que acá aparece como la reproducción ampliada del capital tendría lugar
bajo una planificación económica y bajo una decisión de características colectivas. ¿Qué quiere decir esto? La concentración del capital, la formación de capitales en cada vez menos manos, la competencia capitalista lleva a que este proceso de centralización del capital y de aumento de la fuerza productiva del trabajo se desenvuelva en forma caótica y con crisis que padecen los trabajadores. Los despidos, la formación del ejército de reserva de desocupados y todo lo demás. En una economía que se encontrara regulada conscientemente, ese proceso sería resultado de una tarea consciente, deliberada. Por ejemplo, si se introduce una nueva máquina, se buscaría armonizar la integración de esa máquina con la reasignación de trabajadores en otra tarea o en otro lugar de trabajo. Es decir, que este proceso de aumento de la fuerza productiva del trabajo humano sería resultado de una regulación consciente. Cuando Marx señala que la sociedad capitalista ha dejado preparadas las cosas para esto, tiene que ver con lo siguiente. Si uno piensa en una economía con 10.000 talleres pequeños produciendo por su cuenta y todo lo demás, ¿de qué regulación consciente me hablas? Es imposible. Ahora, una economía donde 10 bancos detentan todo el ahorro social, 5 empresas concentran el 40% de la exportación, los autos los producen 5 fábricas, los alimentos 3 o 4 grupos, la planificación de esa economía ya centralizada por el propio capital, bueno, ha madurado. El capitalismo ha dejado las condiciones, las premisas para eso. Algo que evidentemente no tendría lugar en la economía de los inicios del capitalismo. La posibilidad de una regulación consciente es el resultado de este desarrollo histórico tortuoso, dramático, que ha generado todo lo que hemos discutido acá, pero que crea las premisas para esa reorganización social. En la economía argentina, 5 o 6 medidas elementales constituirían un puntapié formidable para una centralización económica sobre bases completamente diferentes, vinculada con la creación de una banca única, la centralización del comercio exterior, el movimiento de divisas, la creación de un grupo alimenticio que sería el resultado de la nacionalización de 3 o 4 industrias, no más. Bueno, esas son las condiciones, ¿no es cierto?, en las que no existe plusvalía, pero existe trabajo excedente. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador puede consumir menos de lo que produce en una economía dirigida por los trabajadores. Es decir, existiría el trabajo excedente. Lo que no existiría es la forma social de la plusvalía. Luego, ese trabajo excedente debe ser discutido cómo se reparte. Puede redundar en una reducción de la jornada laboral, en un aumento de la canasta familiar, y siempre va a haber un fondo de acumulación dirigido a ampliar la escala de la producción en otros planos, por ejemplo, para hacer viviendas, rutas, es decir, otras cuestiones que hacen al aumento sucesivo de la productividad del trabajo. No ocurriría, porque sería inviable, el consumo inmediato de todo el trabajo excedente, porque entonces iríamos a una variante de la reproducción simple.